capítulo 11, versículo 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Y si te acuerdas, para nosotros no está muy claro cómo es esto, pero ya vimos la semana pasada como un poco de contexto de lo que pasaba entre judíos y gentiles, pero para ellos era un shock total, ¿no? O sea, para ellos era imposible que tú pudieras entrar a la casa de un gentil, comer con ellos, ¿no? Porque para ellos eran menos, ¿no? Y entonces mucho menos se imaginaban que Dios podía salvarles. Pero eso no era lo que Dios había enseñado realmente en su palabra. Habían malinterpretado las cosas, las habían hecho a su manera y ya era una tradición para los judíos. Entonces tú juntarte con un gentil era contaminarte. Y lo que va a pasar en estos versículos es una revolución. Una revolución, y no me refiero a un tipo de revolución, levantarse con armas y exigir derechos y eso, sino va a haber una revolución que va a empezar desde el corazón y va a cambiar su mundo alrededor. El mundo como ellos lo conocían. Vivir a la manera de Dios se vuelve eso. Se vuelve ir en contra de la cultura, ir en contra de las ideologías, de las costumbres, de todas estas enseñanzas. ¿Por qué? Por seguir a Jesús. Al final esta revolución que comienza en el corazón se vuelve real en el mundo exterior cuando empezamos a vivir y tener una cosmovisión, una manera de ver el mundo de acuerdo a lo que la Biblia enseña y no de acuerdo a lo que este mundo o este sistema de valores está impartiendo. Yo estaba pensando en la semana, y si sabes, ya el aborto se hizo prácticamente legal, ¿no? Y pensaba, hay muchas cosas que en mi generación, cuando yo tenía tu edad, se veían muy lejanas o muy imposibles de pasar como esas. Y cómo la cultura ha ido empujando y empujando y empujando tanto a que hoy sea algo normal y sea algo por lo que la mayoría lucha. Y podríamos entrar en el debate, pero es que esto, al final, Dios dice una cosa, y al final es quién tiene la razón, Dios o este mundo y esta ideología. Pero entonces cuando nosotros empezamos a vivir a la manera de Dios, se vuelve una revolución en nuestra vida, en el exterior. Vivir a la manera de Dios se vuelve ir en eso, en contra de la cultura. Y no nos estamos peleando con los demás, pero simplemente no podemos vivir como los demás viven, ¿te das cuenta? No podemos adoptar eso y simplemente ponernos la camiseta y decir: ok, pues voy a vivir como todos viven, cuando eso va totalmente en contra de lo que Dios enseña y de quién es Dios, de su naturaleza. Cuando empezamos a vivir a la manera de Dios, nos volvemos en contra de la cultura y de las enseñanzas por seguirle. Y entonces estamos dispuestos a que Él siga cambiando la manera en la que vemos el mundo por cómo lo ve Él. Y esa es una gran oración que puedes hacer: Señor, ayúdame a ver el mundo como tú lo ves. Porque si lo vemos como todo el mundo lo ve hoy, créeme, no hay esperanza. Y cada vez se va pervirtiendo más todo, y cada vez se va haciendo un libertinaje, ¿no? Que ahorita no vemos las consecuencias, pero en años vamos a ver lo que es las decisiones que se tomaron en esta generación, las consecuencias que tienen. Y simplemente Pedro se encuentra ahí, regresa a Jerusalén, y vamos a ver que la gente que estaba ahí, los de la circuncisión son judíos ortodoxos, ¿no? Que se jactaban de eso, de ser judíos, de tener este pacto y tener eso. La circuncisión era un pacto, pero eran cristianos, y entonces venían ellos del judaísmo, y hasta ahorita para ellos el judaísmo y el cristianismo no era tan diferente en muchas cosas, pero vamos a ver cómo Dios empieza a trazar la diferencia. Y ellos diciendo: ¿cómo hiciste esto, Pedro? ¿Por qué? Y lo que hacen es que lo empiezan a cuestionar.
Pero no solo eso, sino lo empiezan a acusar, empiezan a menospreciar y se empiezan a levantar opositores religiosos, legalistas. Y vamos a ver cómo reacciona Pedro a eso. Y tú tienes que saber que a veces por hacer la voluntad de Dios e ir contra la cultura, vas a tener que aguantar críticas, vas a tener que aguantar vara. Algo que puede pasar al obedecer a Dios y al dejar que Él cambie nuestras costumbres, ideas y enseñanzas no bíblicas para hacer su obra, es que vamos a enfrentarnos a eso, a las críticas. Y lo peor es que a veces la crítica puede venir de los más cercanos a nosotros, tu familia, hermanos, amigos, y simplemente por abrazar sus tradiciones y ver que tú estás siguiendo a Jesús, ellos pueden encontrarse chocando con eso. Y tú tienes que saber cómo tratar con esas situaciones en tu vida, tener paciencia, explicarles y hacerles ver lo que Dios te ha dicho, como lo va a hacer Pedro. Pedro no se enoja y entonces empieza a decir, pero ustedes quiénes son, yo soy el apóstol Pedro y yo estoy diciendo eso. No, él se toma el tiempo y con amor. No se enoja ni se desespera con sus acusadores. Se difunde la noticia de lo que pasó con Pedro y lo que pasó en casa de Cornelio y cómo él fue y cómo lo que pasó, y va a explicar bien, versículo 4. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Y me encanta que Pedro no esconde su imprudencia, y por eso hay tantos detalles en la Biblia para ver que la Biblia no fue escrita, ¿no? Y fue inventada, porque si esto hubiera sido Pedro, hubiera escondido eso, hubiera escondido y hubiera dicho: no, yo inmediatamente obedecí al Señor. Pero dice: no, tienen que saber que yo mismo me negué a oír la voz de Dios. Y no lo oculta, dice, y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entraron en casa de un varón. Y eso es algo importante que Dios deja que pase y que Pedro hace, que lleva testigos de lo que va a pasar para que después puedan testificar de que lo que pasó y lo que Pedro dice es cierto. Y antes era muy valioso eso, tener testigos de que algo estaba pasando, y entonces era válido porque los testigos estaban con su vida diciendo: fue cierto. Si eras encontrado un testigo falso, podías incluso perder hasta la vida. Y entonces está aquí pasando esto, y Pedro está diciendo: esto pasó y ellos fueron conmigo, ¿no? Versículo 12, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos a casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará las palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y Pedro simplemente está narrando esto, y eso es lo que pasó en el capítulo 10. Si por alguna razón no lo escuchaste, te invito a que lo escuches para que entiendas mucho más el contexto. Lo puedes escuchar en la app o en la página o en YouTube. Y está narrando lo que pasó y dando un resumen y diciendo: esto fue lo que pasó, y les está explicando con mucho amor. Versículo 15: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio.
Y Pedro lo que está diciendo es que tienen que saber lo que pasó. Dios me dijo esto, Dios me dijo que no llame yo inmundo a lo que Él ya ha santificado. Y está hablando y está ligando todas las cosas, que está hablando de personas y está hablando de los gentiles. Y está diciendo, y esto mismo que nosotros vivimos en Pentecostés, en el aposento alto, y cómo fue derramado el Espíritu Santo sobre nosotros, esto mismo pasó con ellos, siendo gentiles, el mismo Espíritu. Versículo 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y Pedro está hablando de eso y está hilando la palabra de Dios y empieza a explicarles con amor. Y tú tienes que saber cómo explicar lo que Dios te está pidiendo hacer en tu vida. Y lo entiendan o no, tú debes obedecer, porque al final es entre tú y Dios. No te enojes ni te desesperes con los que no entienden. Ámales, enséñales. Cuando tomas decisiones radicales para obedecer a Dios, muchos se van a ofender, como estos de la circuncisión. Muchos van a notar eso, ok, ¿por qué está haciendo estas cosas? Y simplemente Pedro se toma el tiempo para explicarle a ellos y decirles, o sea, me acuerdo lo que el Señor dijo, que serían bautizados con el Espíritu Santo. Versículo 17. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Y Pedro dice, o sea, si yo me hubiera puesto a esto, si yo no hubiera obedecido a esto, lo que hubiera hecho es estorbar la obra de Dios. Y eso es algo muy grave que podría pasar. Yo a veces creo que servir a Dios se trata más de no estorbar lo que Dios hace que de hacer cosas para Dios. ¿Por qué? Porque Dios hace la obra. Dios es el que salva, Dios es el que guía. Nosotros a veces nuestra única misión es no estorbar con nuestros prejuicios, con nuestras costumbres, con nuestras ideas, y simplemente obedecer a Dios. Muchas veces creo que estorbamos a Dios por no cambiar nuestra manera de pensar. Tú tienes que saber esto, el único que puede impedir que Dios trabaje en su vida y haga su voluntad eres tú mismo. El único que puede impedir y estorbar la obra de Dios en tu vida eres tú mismo. Simplemente no obedeciendo, no abriendo, dejando que Dios trabaje en tu mente, en tu corazón, tumbando estas paredes. Y una buena pregunta creo que es: ¿qué estás haciendo hoy que podría estar estorbando la obra de Dios en tu vida? ¿Qué estás buscando hoy que no deberías estar buscando? ¿Qué no estás dejando que Él obre en ti? Y a veces es simplemente eso, no estorbar. Si Dios quiere hacer algo contigo, no estorbes. Si Dios quiere hacer algo con los demás, no estorbes. Coopera, obedece. Y Pedro se encuentra ahí y dice, o sea, ¿quién era yo para estorbar la obra de Dios? Versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y en ese momento resuelven los judíos, la iglesia judía, diciendo: ok, entendemos. Y ya no hubo más reclamos, no hubo más debate. Se callaron y dieron gloria a Dios. Ahora eso se lee muy sencillo, pero que estas personas que eran muy religiosas de la circuncisión abrieran su mente para entender que también a los gentiles había llegado el evangelio y Dios se había acordado de ellos y Dios les había amado y había abierto la puerta. O sea, es algo grande, es algo muy grande, es una revolución que va a comenzar y que comienza aquí en la mente y en el corazón.
¿Alguna vez has pensado o conoces a alguien que dices, híjole, este sí de plano nunca, o sea, nunca se va a salvar, o sea, este cuate o sea, sí es bien malo, ¿no? O sea, no hay esperanza para él. Ellos pensaban así de los gentiles. Y Dios les dice, ok, no tengas tiempo con eso, yo he abierto la puerta para cualquiera, para cualquiera, hasta el menos pensado. Hasta esa persona que dice, no, híjole, este de plano, nada. Bueno, Dios tiene la puerta abierta para ellos también. Y no hay nada imposible para Dios. Y empieza oficialmente eso, la puerta abierta para los gentiles. Es interesante lo que pasa en Hechos capítulo 11 y cómo comienza. Y déjame decirte algo de lo que Pedro dice en el versículo 16, de esto que recuerda del Señor, cuando dijo Juan, ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Eso es algo que se repite constantemente en el libro de Hechos. Y es una promesa y un regalo para el cristiano. No importa quién seas, no importa de dónde vengas, Dios tiene esto preparado para cada creyente. Su Espíritu Santo derramado sobre la vida del creyente, llenando todo en ti, fluyendo al mundo a tu alrededor, avivando tu ser para hacer su obra, para vivir a la manera de Dios. Si aún no has experimentado esto, necesitas pedirlo, necesitas anhelarlo. Posiblemente tu vida hoy esté estancada y simplemente no estés caminando bien con el Señor, y lo que necesitas es eso, ser lleno, ser bautizado por el Espíritu Santo. La palabra bautizo quiere decir sumergido o lleno, rebosando. Y es algo que Dios tiene preparado para cada creyente, y no es de una sola vez, sino se repite constantemente. Y es algo que tú y yo debemos estar pidiendo constantemente: Señor, lléname de tu Espíritu. O sea, necesito poder caminar contigo, hacer tu obra, vivir a tu manera. Es una experiencia necesaria para el creyente. Ya tenemos, si hemos creído en Él, al Espíritu Santo dentro de nosotros y nos guía y nos redarguye, ¿no? Y da testimonio de Jesús en nosotros. Pero la llenura del Espíritu Santo es eso, Él fluyendo en nosotros y llenando nuestro mundo alrededor, tocando el mundo a través de nosotros. Y entonces cuando sucede esto, es la inauguración de la iglesia gentil. Y tú y yo somos eso, gentiles. Y nos alcanza hasta hoy esta promesa y lo que pasó en la casa de Cornelio. Y está disponible para ti. Y es algo que tienes que experimentar y vivir y pedir. Vamos al versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, y fíjate, todo esto viene de una narrativa desde que Esteban fue asesinado, fue apedreado por simplemente los judíos que no estaban de acuerdo con su mensaje, y lo acusaron de blasfemia y fue castigado. Y luego con Pedro, y ahora va a alcanzar esto, los gentiles, y va a ir más allá y más allá y más allá. Y yo estaba pensando esto: obedecer a Dios siempre impacta al mundo, nuestro mundo alrededor. Siempre, nunca creas que bueno, pues si no obedezco no pasa nada. O sea, si no obedeces sí pasa algo, pero también si obedeces pasa algo. ¿Qué tal si Esteban no hubiera obedecido a Dios y se hubiera llenado de valentía y lleno del Espíritu Santo, hubiera hablado la verdad aunque le estuvieran apedreando? Entonces, si Esteban no hubiera obedecido a Dios, la iglesia no hubiera sido esparcida a Samaria y hasta lo último de la tierra. No tuviéramos un Saulo tal vez que hubiera visto
la lapidación de Esteban, y entonces eso hubiera quedado grabado en su mente para más adelante en su ministerio. A lo mejor la iglesia siempre se hubiera quedado cómoda en Jerusalén, diciendo, bueno, Cristo nos salvó, qué padre, aquí estamos, y el evangelio nunca hubiera corrido. ¿Qué hubiera pasado si Pedro no hubiera obedecido, ir en contra de su cultura, en contra de sus ideas y caminar hacia la voluntad de Dios? La revolución que comenzó en la mente y corazón de Pedro ahora va a revolucionar su cultura, impactar a otros, impactar el mundo. Cada cambio, por muy pequeño que sea en Dios, tiene un impacto en ti y en la vida de otros. Y todo es a favor del evangelio, a favor de la salvación de otros. Por eso tienes que acordarte de esto. Sí importa cómo vives tu vida hoy, sí importa las cosas que haces, sí importa las cosas que piensas, sí importa obedecer a Dios, sí importa ser radical en tus decisiones para seguir a Jesús. Sí importa cómo vives tu vida hoy, Y vamos a ver cómo esto tiene una repercusión muy grande. La obediencia de Esteban, la obediencia de Pedro. Versículo 19: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Esto ya es zona gentil, ya no es Jerusalén, ya no es Israel. Fíjate que entonces ellos pasaron hacia allá, pero no habían hablado a nadie la palabra, sino solo a los judíos. O sea, hasta este momento los judíos que habían sido esparcidos y los cristianos que habían sido esparcidos por la persecución iban caminando, pero no hablaban a los gentiles el evangelio, solo a los judíos que estaban ahí esparcidos en estas zonas. Pero algo pasa en el versículo 20: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y Antioquía también es una ciudad gentil. Antioquía hoy es una ciudad que antes se llamaba así, pero ahora está en Turquía, ahora es lo que es Turquía. Y lo que pasa es que esta ciudad era una ciudad totalmente inmoral, una ciudad que tenían la prostitución incluso como un ritual. Nada más piensa en eso. Donde eran totalmente idólatras. Y el evangelio va a llegar a esta ciudad, Antioquía. Era una de las 3 ciudades más grandes del Imperio Romano en ese tiempo. Y vamos a ver a unos varones que vamos a ver que no nos dice su nombre, Versículo 20: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, no nos dice cómo se llaman, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos. Esta palabra griegos está diciendo gentiles, no importa de dónde sean, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y yo le puse aquí en mi Biblia héroes anónimos, porque fíjate, no se menciona su nombre. Nadie sabe bien de dónde salieron, nadie sabe cómo eran, pero estos cuates son unos héroes, porque fueron los únicos que en este tiempo se atrevieron a hablar a los gentiles del evangelio del Señor Jesús. Y esto desencadena una revolución. Vamos a ver la puerta abierta y cómo se abre una misión en medio de los gentiles. Y me hacía pensar un poco acerca de esto. Todos o la mayoría en esta vida nos encontramos de repente peleando por hacernos un nombre aquí, un lugar, una fama, más que por ayudar o servir realmente. En el mundo que vivimos hoy es mucho más importante cuántos seguidores tienes, cuántos likes tienes.
Y todos quieren ser eso, reconocidos héroes, pero casi nadie está dispuesto a ser anónimo. Es cuando realmente ponemos a Dios primero, su gloria y su honor, cuando podemos liberarnos de la presión de ser alguien, de ser reconocidos. Estos hombres no les importaba que supieran su nombre o no. O sea, ellos simplemente lo que querían y lo que anhelaban era la gloria y el honor de Dios. Y sus nombres no son conocidos, pero hicieron una gran labor hablando el evangelio en lugares donde no se hablaba y en una ciudad tan inmoral como Antioquía. Tú y yo ya no tenemos por qué preocuparnos por ser alguien para este mundo, porque ya somos alguien en Cristo. Y algo que me entristece mucho es ver a muchos cristianos buscando ser héroes, pero no anónimos, sino eso, teniendo seguidores, haciéndose como a la cultura del mundo, con tal de eso, tener fama. Y es algo que les ata y les impide y que a veces roba la gloria de Dios. Cuando entendemos eso, que ya no tenemos que ser alguien en el mundo, ya somos alguien en Cristo. Y podemos entonces libremente servir, amar, ayudar, aunque nadie sepa mi nombre, aunque no haya seguidores, fama, monumentos. Yo hace varios años decidí dejar de publicar cosas en mis redes. Y sí las uso, y sí de repente veo algunas cosas, y sí de repente subo algo, ¿no? Pero cuando me veo tentado como a subir algo que no tiene nada que ver con Dios y tiene más bien que ver conmigo, ¿no? Y examino mi corazón, digo, esto mejor no va. Y tal vez sea solo una etapa en mi vida, tal vez si más adelante tengo algo que decir de parte de Dios, entonces las ocupe para eso. Pero mejor decidí eso, no. Y al compartir nada más tal vez algunas cosas mías. O sea, mi Facebook, ni me busques en Facebook, no subo nada. Es mejor vivir con esta libertad. No le debes nada a este mundo, ya eres alguien en Cristo. Y entonces tienes la libertad para servir y amar, aunque nadie sepa tu nombre. ¿Por qué? Porque prefieres la gloria de Dios antes que la tuya. Porque Dios conoce tu nombre y para Él no eres anónimo. Es eso, prefiero ser un hombre y un héroe anónimo del evangelio. Y digo, la palabra héroe está de más, es una manera de decir esto. Y yo pensaba, gracias a Dios por esos héroes anónimos que nunca vamos a saber su nombre, o a lo mejor en el cielo, pero que dieron su vida por el evangelio y se arriesgaron y pusieron su vida en la raya. Es más, Hebreos habla de hombres que no son, o sea, el mundo no era digno de ellos. Piensa en eso. El mundo no era digno de ellos. Eso está en Hebreos 11, el salón de la fama de los hombres y mujeres de fe. Y no aparece su nombre. Dice varios más que no aparece su nombre, pero el mundo no era digno de ellos. Versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos. Eso es lo único que importa. ¿Te das cuenta? Es lo único que importa. Lo único que importa es que el Señor está conmigo. Y si Él está conmigo, Él hará. Y Él usará mi vida para su gloria. Porque mira, y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces, Dios está trabajando en todos lados y está trabajando en Judea y les está cambiando su manera de pensar, abriendo la puerta a los gentiles. Pero por otro lado, Dios está usando unos anónimos para plantar el evangelio ya en Antioquía.
Y va a conectar los dos puntos, va a conectar la iglesia de Judea y va a conectar Antioquía. Y Dios va a empezar una obra. Y ver el resultado de estos hombres, una gran respuesta al evangelio, con el mensaje a los gentiles, gente que vivía totalmente alejada de Dios, sin conocerle, en oscuridad, una ciudad totalmente pagana. Y de repente creen y se vuelven al Señor. Versículo 21. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y Bernabé es un nombre que ya hemos escuchado en el libro de Hechos. Bernabé, la primera vez que aparece su nombre es justo antes de Ananías y Zafira. ¿Te acuerdas de ellos, que son este matrimonio que quieren engañar a los discípulos y al Espíritu Santo, haciéndose ver como muy piadosos y muy buenos, dando una heredad que les correspondía y diciendo no, nuestro corazón es como el de Bernabé, porque Bernabé había hecho eso? Era un hombre dadivoso, amoroso, su nombre y le decían esto, hijo de consolación. O sea, un cuate que animaba, que ayudaba, que no cerraba su mano, y así era conocido. Ellos vieron la fama de Bernabé y ellos quisieron eso, pero haciendo las cosas totalmente chuecas. Y Dios hace un precedente con ellos y los dos caen muertos por su hipocresía. Este es ese mismo Bernabé. Y después Bernabé vuelve a aparecer más adelante cuando nadie se quería acercar a Saulo de los discípulos, y Bernabé es valiente y agarra a Saulo y lo lleva con los discípulos. Dije, Saulo es nuestro hermano, o sea, Dios lo salvó. Es este Bernabé que lo lleva. Entonces es este mismo Bernabé, que es alguien importante para la iglesia en este tiempo, al que mandan. Hoy en la noticia en Jerusalén dicen, Dios está haciendo algo en Antioquía, fuera de Jerusalén, de Samaria, de Judea. ¿Te acuerdas? Esa es su misión: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios está haciendo algo más allá. ¿Y a quién mandan? A un hombre confiable. No había mejor hombre para este trabajo que Bernabé. Y lo mandan a Antioquía, donde había gran oscuridad, y Dios enciende una luz. Este Bernabé, te digo, no había mejor hombre para este trabajo que él. ¿Por qué lo mandan a él? Porque él era de Chipre, igual que algunos de estos hombres que estaban predicando el evangelio, estos héroes anónimos. ¿Por qué lo mandan a él? Porque él era generoso, compasivo. Su apodo era eso, hijo de consolación. Era un hombre, vamos a ver, que lleno del Espíritu y fe. Y va a ser una pieza clave para lo que sigue en la iglesia. Y entonces la misión de Bernabé es ir a ver qué está pasando ahí y ver si todo esto es real, y ver si todo esto puede dar fe y legalidad de que Dios está haciendo esto, incluso ayudarles y servirles. Versículo 23. Cuando llegó y fíjate, y vio la gracia de Dios. Bernabé es enviado, llega a ver, ¿dónde están los cristianos de Antioquía? Y lo que ve no es, empieza a criticar, pero no son como nosotros, o hay cosas que no hacen bien, sino lo que ve es eso, la gracia de Dios. Es, híjole, cómo Dios ha salvado a estas personas, es increíble. Algo que tenemos que hacer y acostumbrarnos a ver en las personas es eso, la gracia de Dios en ellas. Cuando tú empiezas a mirar al mundo así, o sea, ya te olvidas de que, me miró feo, es que no me cae. O sea, ve la gracia de Dios en todos. Algo que me encanta de dar Navegantes 2, y si has tomado Navegantes 2, posiblemente te tocó conmigo, es que hay una actividad que se llama el testimonio. Y Dios, créeme, Dios ha trabajado en mí. O sea, de repente tienes prejuicios acerca de las personas, pero Dios me tiene ahí por algo, porque hay una actividad que se llama el testimonio. Y entonces las personas tienen 5 minutos para poner en orden sus ideas de lo que Dios ha hecho en ellos y escuchar su historia de redención. Y pues sí, de repente te haces prejuicios de ciertas personas y piensas que nunca han pasado por nada, ¿no?
Pero cuando escuchas las historias dices, órale, no, pues qué bueno que Dios hizo algo en esta persona. Y entonces empiezas a ver la gracia de Dios en ellos, ¿no? En vez de ver lo exterior y lo que puedes percibir a simple vista. Y Bernabé, cuando llega, lo que hace es ver eso, la gracia de Dios en ellos y en esa obra. Mira lo que sigue diciendo. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. O sea, gran alegría, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Ve lo que hace este hombre. Llega, no ve lo exterior, ve la gracia de Dios, está impresionado por ver la obra de Dios en los gentiles, algo que ellos jamás imaginaban. Y lo que hace es animarles a que sigan caminando con el Señor. Algo que tengo muy grabado es cuando el pastor me pidió comenzar con el grupo de jóvenes, dice, tu trabajo y lo que yo te encargo es que puedas animarles cada viernes a que sigan caminando con el Señor. Con la palabra, por supuesto. Que propongan su corazón a seguirle y amarle y a serle fiel. Entonces cada vez que me subo aquí recuerdo esas palabras. Mi trabajo es animarte a que sigas caminando con el Señor, a que propongas en tu corazón seguirle, amarle y serle fiel. Tú tienes que tomar tu decisión. Yo ya no puedo hacer nada más por ti más que esto, ponértelo ahí y animarte. Síguele, sigue caminando con el Señor, ámale, sírvele, séle fiel. Versículo 24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Esto es Bernabé. Ve sus características. Yo quisiera eso, que hablaran así de mí, un Bernabé. Y una gran multitud fue agregada al Señor. La obra en los gentiles empieza a crecer así, se empieza a expandir como un fuego. Pero entonces mira lo que pasa. Ahí empieza a crecer la obra, empiezan muchos a creer en el Señor y entonces hay mucho trabajo que hacer. Versículo 25, y Bernabé lo que hace es que ve demasiado trabajo, ve que hay pocas manos, y sabes que para servir al Señor siempre hay pocas manos y siempre hay mucho trabajo. Jesús mismo lo dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Tienes que saber que hay mucha gente necesitada afuera, pero hay pocos que tomen el llamado y hablen acerca de Jesús. Y Bernabé ve eso, hay mucho trabajo que hacer y hay pocas manos. Y mira lo que Dios le guía a hacer, versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Y aunque no tiene muchos capítulos que dejamos de escuchar el nombre de Saulo, para este entonces, desde que Saulo fue salvado y fue interrumpido por Jesús y tirado al piso y quedado ciego, han pasado 12 años desde que Jesús salvó a Saulo y Saulo se va al anonimato. Y podrías decir, bueno, ¿y qué pasaron en esos 12 años? ¿Qué hacía Saulo en ese tiempo? No sabemos bien, la Biblia no nos dice, pero lo que sí podemos suponer es que Dios estaba preparándole para lo que seguía en su vida. Y tienes que saber, Saulo es Pablo que escribe casi la mitad de tu Biblia, el mayor misionero a los gentiles que ha habido. Varias frases que sabes de la Biblia las escribió él, inspirado por el Espíritu Santo. Y Bernabé lo que hace es, ok, hay mucho trabajo, ¿a quién puedo traer que me ayude? Y se acuerda, Saulo. Y no es porque Bernabé sea muy inteligente, no se le ocurran las mejores ideas, es Dios guiándole, porque esta es la preparación para que Saulo tome lugar en la obra de Dios.
y ve cómo todo se acomoda. Tienes que saber que servir a Dios a veces es un trabajo difícil. Y Dios nos ha llamado a no servir solos. Es importante que sepas que si Dios quiere usarte, necesitas rodearte de gente que te ayude. Y ve Bernabé no se dice, bueno, yo puedo solo con esto. No, alguien que me ayude, que pueda ser útil en la obra. Y en este entonces Saulo no era el Pablo que conocemos. Tú necesitas rodearte de gente que te ayude. No solo hacer su obra, sino que puedan animarte, que puedan animarse los unos a otros, ser compañeros, cubriéndose las espaldas, ayudándose. Y a Bernabé no se le ocurre a alguien mejor para este trabajo que Saulo, guiado por Dios, para que Saulo comience la obra que hará durante el resto de su vida, siendo el mayor misionero a los gentiles. Y empieza al lado de un gran hombre como Bernabé. Rodéate de estas personas en tu vida. O sea, de verdad no dejes pasar el tiempo, este tiempo que que tienes fuerza, que estás joven, y no te dejes como. De repente lo que veo es que no te acercas, ¿no? Te cuesta trabajo acercarte a las personas, te cuesta trabajo como romper esa barrera. Pero es una gran oportunidad para que puedas rodearte de personas de la iglesia, que te conozcan, que te ayuden. Rodéate de estas personas que puedan guiarte. Ahora, no tienen que ser de tu misma edad, De repente tenemos esta idea de que, bueno, no, los jóvenes con los jóvenes, los adultos con los adultos. O sea, somos una iglesia multigeneracional. Mis mejores amigos me llevan por lo menos 10 años. Y entonces puedo tomar consejos de ellos, pueden animarme, puedo animarles. No tienen que ser de tu edad. Ahora, por supuesto, de preferencia mujeres con mujeres y hombres con hombres. Pero yo he aprendido mucho de mis amigos que me llevan varios años y eso no quiere decir nada. A veces no quiere decir que sean más sabios porque tienen más años, pero no importa la edad. Somos una iglesia multigeneracional donde convivimos ancianos con niños, jóvenes, adultos. Aunque también hay chavos que creo que son fieles de tu edad y puedes juntarte con ellos y animarse los unos a los otros y no servir solo, no ser el llanero solitario del cristianismo. No, acércate. Versículo 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, hallándole le trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Y yo pensaba esto, un año teniendo a Bernabé, que sabemos que era un gran hombre, que enseñaba, que animaba, que ese era su trabajo. Y por otro lado Pablo, que aunque todavía no es el Pablo que conocemos, es eso. Dios ya había trabajado en su vida, durante 12 años estaba esperando que Dios le llamara. Y entonces un año escuchando predicar cada domingo o cada sábado o cada vez que se reunían a Bernabé y a Pablo. Digo, ¿cómo habrán sido esas reuniones? Ha de haber sido increíble escuchar a Saulo y a Bernabé predicando el evangelio, animando, sirviendo. Todo un año con la iglesia de Antioquía. Y más adelante Pablo, cuando se hace eso, el misionero que conocemos, hace como base de operaciones este lugar, Antioquía. Versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Pero chécate esta frase, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es la primera vez que aparece que a los que siguen a Jesús
se les llama cristianos. Ya habíamos visto que se les llama santos, ¿no? Que les empiezan a llamar de ciertas maneras, pero es la primera vez que aparece en tu Biblia este título, cristianos. Y fíjate entonces cómo el cristianismo y ser cristianos no es solo una religión, y no es una religión sino una identidad. No autonombrada por ellos mismos, no iban por todo el mundo, oigan, soy cristianos, más ni siquiera habían tenido un nombre para llamarse, sino es algo puesto por los demás. Esto quiere decir que ser cristiano es un estilo de vida que otros pueden notar, un llamado por el cual vivir, una identidad que nos ha sido dada. Ser cristiano, así se decía porque decían, estos son de Cristo, estos son como Cristo. Entonces, si entendemos esto, que es mucho más que es creer que es una religión y ya decir, ok, soy cristiano, se trata, te puedes decir que eres cristiano porque eres como, y eres de, y eres para Cristo. Y entonces puedes pensar de esta manera, ahora soy de Cristo. Y si soy de Cristo, ya no le pertenezco al pecado. Ahora soy de Cristo. Y si soy de Cristo, ya no le pertenezco a este mundo y a su manera de pensar. Ahora soy de Cristo. Y si soy de Cristo, ya no me pertenezco a mí mismo. Mi identidad radica en que ahora soy suyo. Y todos lo pueden ver. Nuestro trabajo entonces, si Cristo nos ha salvado y ahora somos suyos, mi trabajo es vivir dignamente por ese nombre. Por este nombre, por Jesús, quien me amó y se dio a sí mismo por mí. Ve qué hermoso título que podemos llevar tú y yo dignamente hoy en día. Y entonces cuando te pregunten, oye, tú eres, sí, soy cristiano, sí, lo notaste, ¿verdad? Pero eso, que se note quién es tu Señor, que se note por quién vives. Y entonces esa es tu identidad ahora, no tu religión, ¿eh? ¿Qué religión eres? Pues bueno, si quieres ponerlo así, pues cristiano, pero más que una religión es mi identidad. Así como es que yo vivo por y para Cristo. Órale. Si esa es nuestra identidad, nuestro trabajo es vivir dignamente por ese nombre. ¿Oramos? Señor, y te damos gracias por tu palabra. Y ayúdanos a vivir así, dignamente para ese nombre. Siendo nuestra identidad que somos tuyos, que tú nos has alcanzado, que tú nos has salvado, que ya no le debemos nada a este mundo, sino que ahora vivimos por y para ti. Señor, ayúdanos a poder caminar contigo, viviendo de esta manera en los tiempos tan difíciles que vivimos hoy. Ayúdanos a llevar tu palabra, a hablar con denuedo. Llénanos de tu espíritu para hacer tu obra. Hoy queremos rendir a ti nuestra vida, Señor, una vez más, y vivir dignamente por ti.
que la gente pueda ver de quién somos y a quién servimos. Y te lo pedimos y te damos gracias. Amén.